Estimados, estimadas, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal Cecilia, Janet, Marta, Yuri? ¿Cómo están? Buenas noches, Miss, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches, todo bien, Miss. Qué bueno, Janet, Cecilia. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con estas clases relacionadas al tema del desarrollo de información documentada de procesos para proyectos educativos. Hoy día vamos a ver un tema interesante, ¿sí? El tema del control de la información documentada, que ya lo hemos ido conversando a lo largo de todas estas sesiones, ¿no? Normalmente estos controles, ¿no? Parten primero sabiendo qué información tenemos, ¿no? Si no sabemos cuánta información tenemos, qué información tenemos, no vamos a poder controlarla, ¿no? Y un tema de saber qué es lo que se tiene es a través de un orden, ¿sí? Y eso lo veíamos en la clase pasada con el listado maestro de información documentada, pero el listado maestro de documentos internos, ¿sí? Hoy día vamos a continuar, ¿no? Pero vamos a trabajar las listas maestras de documentos externos, ¿sí? Para esto, luego de la sesión, ¿no? Al momento del taller voy a mostrarles algunos ejemplos como habíamos eh, quedado en la clase pasada, tanto de listas maestras de documentos internos como externos. Es más, les he colocado ya en el Canvas un ejemplo, pero del listado maestro de documentos externos, ¿sí? Y bueno, el tallercito también que vamos a hacer hoy también está ya disponible. En la clase, bueno, en el taller les voy a mostrar el ejemplo de documentos internos, del listado maestro de documentos internos. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches. Eso, y bueno, vamos a continuar con el tema del control de esta información documentada, ¿sí? Ahora, estos tres talleres, para ir comentándoles un poco, tanto el procedimiento que vimos al inicio en la primera clase, la lista maestra de documentos internos y la lista maestra de documentos externos van a formar un entregable, es decir, el 3 de septiembre me parece, es la entrega de estos tres primeros documentos, ¿sí? A ver, sí lo tengo ahí con esa fecha. Igual, esta va a ser la primera entrega y la siguiente ya aplicarían los tres últimos talleres que vamos a realizar, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Veo que ya se están aunando la sesión. Tengo que tomar la asistencia. A ver, vamos a la asistencia, ¿sí? Vamos un minutito a tomar la asistencia de hoy. Maybe Astudillo. Creo que no está. Janet Chinchay. Presente, buenas noches. Buenas noches, Janet. Cecilia Coronel. Presente, buenas noches. Buenas noches, Cecilia, muy bien. Néstor Espíritu. Ok, Roxana Hernández. Yolanda Herrera. Hola, Miss, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Yolanda? Sí, me acordaba del chat. A ver, ya está. Gracias, Yolanda. José Antonio Martínez. Yuri Auca. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Yuri, te veo. Sí. Ok, gracias. Diana Ramírez. Buenas noches, disculpe. Mi nombre es Odali. En el caso de Diana, quería compartir con usted que ella entró por emergencia el día sábado a la clínica y sigue internada. Entonces, ella seguro va a enviar sus documentos que sustentan. Está en la clínica desde el día
bueno, entró el día sábado y regresó el domingo y hasta la fecha todavía sigue allí. Entonces, por eso es que ella no está ingresando. Ella está en el grupo con Yolanda y conmigo, ¿no? Pero igual se pone al día en cuanto ella salga. Ok, gracias, Odeli, por la información. Sí, lo importante es la salud, espero que se recupere pronto. Pero sí, porfis, que cuando ya esté de alta, que nos pueda enviar la información también. ¿Sí? Ok, Miss. Ujú, perfecto. Renzo, Renzo Ruiz. Mis buenas noches, presente, disculpe la tardanza. Ok, Renzo, estás con suerte. Ok, todavía recién estamos pasando la asistencia. Gracias, Renzo. Jessica Santibáñez. Renzo, una consulta. ¿Levantaste la manito por el tema de asistencia o hay alguna Eh, consulta? no, sí, también le quería decir que mis compañeras ya están por conectarse, mis compañeras de grupo. Ok, ok, Renzo. Sí, sí, Ahorita inicio el- el- la repasada. Ojalá que puedan unirse para esa segunda lectura. sí, ya en breve. Ok. Jessica, creo que no está. Jessica, no, no la veo. Y Marta Vallejo. Me parece que Marta sí estaba. Aquí estoy. ¿Qué tal, Marta? Muy bien. Sí, estaba Gracias. completito. Ok, a ti, gracias. Bien, entonces vamos a hacer la repasada del grupo. Ujú. Buenas noches, profesora. Hola, Maybe. Disculpe Justo la estaba. demora. Acabo de conectarme. Ok, Maybe. Sí, ya te coloqué la asistencia. Gracias. Néstor, me parece que también. Presente, Miss. Ok, Néstor, gracias. Roxana. No sé si Roxana está, creo que no. José Antonio. Creo que ya José Antonio estaba también. Ok, José Antonio, ya te vi por el chat, muy bien. Bueno, con Diana hay un tema de justificación, que bueno, ahí la dejo. Y bueno, Jessica, no sé si Jessica se unió. No, no la veo. Bien, entonces creo que ya estamos todos, pasamos a la clase. A ver, pasamos a la pregunta del día. ¿Cómo controlar los documentos de un sistema de gestión? ¿Cómo controlan? Porque yo sé que todos ustedes controlan, manejan N cantidad de documentos. Por sus manos pasan muchos documentos o participan también en la elaboración, en el seguimiento de muchos documentos, en el cumplimiento de muchos documentos. ¿Cómo los controlan en sus organizaciones? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere participar? A ver, vamos a llamar. A ver, a ver. Néstor, ya que estás con la camarita. Néstor, coméntame, ¿cómo controlan los documentos en su organización? Buenas noches. Sí, una de las cosas que manejamos, y lo comenté también el día sábado, son los documentos Drive, que son del Workspace de Google. Somos un colegio referente, entonces manejamos propiamente cada dirección, los Drive, y dependiendo del tipo de acompañamiento que vamos realizando, pues en cada dirección, llámese la parte académica, la parte formativa, espiritual, la administración también. Vamos archivando cada uno de los documentos que nos permiten dar un seguimiento y acompañamiento
en este caso de procesos, en algún caso puede ser evidencias. En el caso particular, que es la parte formativa, son las fichas de entrevista, las actas, algún tipo de acompañamiento que se realiza con el estudiante, con la familia, y nos permite tener plazos establecidos para dar seguimiento a lo que vamos trabajando. Entonces, compromisos por lo general. En algún caso son proyectos que pueden permitir el desarrollo personal del estudiante y de esa manera, pues cada uno, desde la responsabilidad que tiene, puede ser el tutor de aula, puede ser el docente de las áreas, o podría ser inclusive un asesor, un coordinador o un directivo, van trabajando de la mano con las familias, ¿no? Creo que son muy efectivos los procesos que vamos realizando en ese sentido porque la familia va respondiendo de manera comprometida y es un compromiso mutuo, tanto el colegio buscando el bien del estudiante y las familias buscando el bien de sus hijos, ¿no? Claro, todos contribuyen a ese control, pero ¿qué pasa cuando alguien modifica el documento? ¿Cómo controlan ese tema de modificaciones, ese tema de que alguien, bueno, aparte del backup que tienen, que sí comentaste, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, y ha sucedido en algunas instituciones, ¿ah? Alguien modifica el documento sin que el resto se dé cuenta y bueno, se actualiza, se cambia y queda esa modificación probablemente sin darse cuenta, ¿no? ¿Cómo controlan esa gestión de documentos en el caso de los procedimientos? Claro, en nuestro caso, si es un documento que es compartido, de uso de colaboración entre varias personas, por ejemplo, la elaboración de un informe. En este informe pueden participar el tutor, los docentes del área de esta aula, y de hecho puede ser el directivo o el psicólogo, alguien más que tiene que ver que los procesos lleguen a cumplirse según los estándares. De esa manera, pues vamos viendo quiénes han ingresado en qué horario y manejamos un historial. Y de hecho podemos ver las versiones anteriores que se han modificado, que se han modificado y de pronto dejarlo cerrado. Ahora, cuando se trata de un documento como puede ser un acta de entrevista, lo que hacemos es que en el momento, en tiempo real, la familia lee los acuerdos, se imprime el documento, se firma, ese mismo día se escanea el documento en PDF y se sube al file del estudiante, que es el archivo donde está pues resguardado un poco la información en el histórico, ¿no? Del tiempo que tiene en el colegio. Entonces, al ser un PDF, obviamente va a ser complicado modificarlo. Y de hecho, ese PDF es compartido con la familia para que ellos también sepan cuáles fueron los acuerdos y que el compromiso se pueda dar. Entonces, en esas variables creo que están bastante bien controladas en el colegio. Ujú. Y el editable lo maneja una sola persona. Claro, que es quien va a tener la responsabilidad de llevar hasta el final el proceso, ¿no? Que en muchas ocasiones es el tutor. Si es un caso ya un poco más complejo, lo maneja la coordinación del ciclo formativo. Ahora, si es un tema que va a llegar a una instancia adicional, que puede ser el CICB, UGEL 07 en nuestro caso, u otra instancia, la maneja la dirección formativa. Una vez que se cierran los procesos, le quitas el acceso de edición, que son los privilegios que te da Google, y queda en modo lector nada más. Excelente. Sí, es una buena herramienta para el control de documentos. Gracias, Néstor. Adelante, Cecilia. Buenas noches, Miss. Sí, complementando un poco lo que dice Néstor, porque pertenecemos a la misma institución, sí, hacemos un trabajo colaborativo, ¿no? Como complementaba Néstor, todos los documentos tienen un acceso a edición de las personas involucradas en el documento, ¿no? Luego, como comentó Néstor, una vez que se cierra todo ese proceso, ya sea académico, formativo, administrativo, se cierra y solamente se da el acceso al lector, ¿no es cierto? Y si son documentos que la UGEL lo solicita, ¿no? Obviamente se les da el acceso a cualquier usuario que tenga este enlace, pero en la modalidad de lector. Al trabajar en línea y hacer un trabajo colaborativo en la institución, lo hacemos de esa manera. Aparte, quería complementar que cómo controlamos estos documentos nos ayuda mucho a tener nuestras reuniones académicas, formativas, los mismos representantes directivos tienen sus reuniones, entonces eso nos permite ir revisando los documentos, ¿no? Tenemos este documento pendiente, vamos a ir viéndolo, qué hay que actualizar, qué hay que renovar, ahora quién es el encargado, el responsable de hacer este documento, qué se le va a designar. Entonces, hay de alguna manera en vivo, en reunión con los involucrados, podemos controlar y que ellos nos den evidencias del avance o de si se cerró o no,
o estas evidencias van complementadas si es que se requiere que este documento tenga fotos, si se requiere que esté acompañado de algún video que evidencie el resultado de o del objetivo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, las reuniones nos ayudan mucho, ¿no? Al trabajo como mandos medios directivos y obviamente el trabajo que realizamos con los equipos que son de docentes de los diferentes grados, de las diferentes áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, Cecilia, muy bien. Ese tema de reuniones, me has hecho acordar, es súper importante porque igual un tema de trabajo en equipo es importante, pero también cuando tú quieres difundir un nuevo documento, ¿no? Tienes que comunicar, ¿no?, que estás creando, que has elaborado ese documento, los paso a paso que se deben hacer, ¿no? Y parte también desde el procedimiento inicial para poder estandarizar, porque ustedes bien han comentado, ¿no? Hay involucrados en algunos documentos, o sea, no toda la institución va a tener acceso a todos los documentos, y eso es clave porque en base a los procesos y en base a los involucrados deberíamos controlar los accesos, deberíamos controlar igual el tema de lecturas, quién es lector, quién puede modificar el documento, quién puede descargarlo y visualizarlo nada más, ¿no? Eso tiene que estar claro, pero también tenemos que tener claro que a nivel institucional vamos a tener varios procesos, ¿sí? Y todos esos procesos tienen que hablar con un mismo idioma, por así decirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de los colores, ¿no? Imagínense que en un proceso el logo esté más grande, en el otro esté chiquito, el tema de los colores, el tema de identidad gráfica, ¿no? Debemos partir justamente de cómo vamos a controlar, cómo vamos a tener los documentos, cómo vamos a crear los documentos, ¿no? Y eso es importante. Porque a veces uno dice, ay, no, estuvo fastidiando con los dibujitos, ¿no? Pero no, o con los colores, ¿no? No es eso, sino que debemos estandarizar este tema gráfico que a veces no hay algunas organizaciones que no lo toman en cuenta, pero es importante, ¿no? Que forma parte del control, ¿no? Igual con el tema de codificación. Cada organización puede codificar de acuerdo a los procesos, a la mejor metodología que requiera, ¿no? Pero es importante saber que cada organización tiene la potestad de poder codificar, de poder controlar sus documentos, ¿no? Considerando también el alcance que se tenga para un sistema de gestión, ¿sí? Entonces vamos a iniciar el día de hoy. No sé si alguien más quiera participar o complementar con algún comentario respecto a los controles en sus organizaciones. ¿No? Ya, ok. Entonces, avanzamos. Vamos a ver un poco, a conversar un poco, ¿sí? Respecto al tema del control de los documentos. Este control, ¿no? No es que en muchos casos, porque a veces dicen, ay, eres paranoica, ¿no? ¿Por qué tantos controles? No es que sea eso, sino que tenemos que no solo estandarizar la creación de los documentos, sino también estandarizar cómo vamos a controlar. Y para esto debemos también definir un formato, ¿no?, de los documentos de todo el sistema, como les decía. Debemos tener claro cómo van a ser los documentos de manera institucional, ¿no? Por ahí tal vez identificar las carátulas, identificar cuáles son los contenidos por tipo de documentos, ¿no? Recuerden que hemos visto que hay documentos, hay tema de manuales, guías, directivas, hay procedimientos, hay instructivos, ¿no? Y cada uno puede tener un contenido específico, ¿sí? En el procedimiento de elaboración de documentos o de control de documentos o de gestión de documentos, como quieran llamarlo, deberíamos también identificar eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el formato? Va a ser el contenido básico de nuestros documentos, ¿no? E indicar el tema también de cómo vamos a codificarlos, ¿no? Justamente para tener un sistema uniforme. Y también parte del tema de codificación. Y la codificación, como ustedes han visto en la lista maestra, está muy alineada con el tema de los procesos, ¿sí? Y para esto tenemos que tener claro cuáles son nuestros procesos. Miren que todo va engranado, ¿no? Viene justamente desde este enfoque por procesos que nos permite ordenar las actividades de nuestra organización, de nuestra institución educativa. Así que en base a estos procesos que estamos mapeando, de tipo estratégicos, misionales y de soporte o de apoyo, vamos a poder desplegar este tema de codificaciones, ¿sí? Y el control nos va a ayudar también a poder alinear en base a ese enfoque por procesos que tengamos, ¿sí? Ahora,
Se definen los procesos, como como les comentaba, relativos a la revisión, modificación, la publicación, el retiro, la disposición de nuestros documentos. Las normas ISO, las normas de gestión, me piden que yo contemple no solo el control de los documentos, sino también qué voy a hacer con esos documentos una vez que termina su tiempo, su uso, ¿no? El tema de disposición o retiro, cómo voy a eliminar mis documentos, porque en muchos casos hay información sensible, que por un lado estaría contaminando si simplemente tiro a la basura y ya está, ¿no? Tengo que tener una adecuada disposición de estos documentos, en el caso de los físicos, ¿no? En el caso de los virtuales es un poquito más fácil, pero también imagínense si ustedes guardan información en la nube, ¿no? Y normalmente las nubes tienen una capacidad, ¿no? Que ahora es súper, hay bastante capacidad en el tema de las nubes, pero va a llegar un momento que se va a saturar, ¿sí? Y probablemente hay que ver y hay que ir viendo qué documentos ya tendrían que eliminarse, de qué año, a partir de qué año, ¿no? Qué documentos no deberían eliminarse, ¿no? Y les comento una experiencia, ¿no? De una universidad, ¿no? Donde de uno de sus compañeros, ¿no? Que me comentaba que después de 7 años, ¿no? La SUNAT a esta universidad las multó porque no había pagado, ¿no? un tema de impuestos, ¿sí? Pero felizmente esa universidad era súper ordenada, tenía todos sus vouchers, sus pagos, su control administrativo, contable lo tenía muy, muy bien ordenado y tenían los documentos. Miren, después de 7 años tenían toda la documentación archivada y se dieron cuenta que era un error de la SUNAT. Miren, fíjense, ¿ah? Y la SUNAT les iba a cobrar como un montón de plata, ¿sí? Porque es una universidad grande. Y felizmente presentaron los documentos, indicaron que era un error de la SUNAT. Y es más, ellos como universidad tranquilamente podían haber denunciado a la SUNAT por daños y perjuicios. Pero imagínense, o sea, ¿qué pasaba si ustedes o estos responsables eliminaban los documentos a los 5 años? ¿Sí? Perdían, ya no iban a tener evidencia de que habían hecho los pagos de esos tributos en el tiempo que era el requerido, ¿no? Y así pueden suceder diversos temas de diversa índole, ¿no? Igual con el caso de seguridad y salud ocupacional. Hay una organización, bueno, esto es en las minas, ¿no? Ya en otro tema que muchas veces al finalizar el trabajo, al cesar los trabajadores, pueden presentar algún tema de salud, ¿no? Y normalmente las minas o cualquier organización tiene la obligación de hacer un seguimiento a la salud de los trabajadores, y eso aplica para todas las organizaciones, ojo, ¿no? Que puede ser anual o puede ser cada 2 años, dependiendo del tipo o el riesgo del trabajo, ¿no? Y hay que guardar, la norma me parece que te indica 22 o 20 años que tienes que guardar estos registros de salud ocupacional, ¿sí? En caso haya habido algún tema de algún incidente, ¿no? Y miren, son 20 años que tienes que resguardar toda esa información. Y la norma nos habla justamente de qué hacer en caso de, o tener los tiempos de disposición de esos documentos, ¿no? Miren el tema legal, miren el tema tributario, miren que esos detalles también pueden ser un riesgo alto para la organización, ¿no? En el caso de la SUNAT, imagínense, ¿no? Si no se hubiera tenido esos documentos ordenados, controlados, hubieran tenido que pagar una fuerte multa por un tema que no lo merecía, ¿no? Y en el caso de seguridad y salud ocupacional, las multas son gravísimas, hasta se pueden cerrar la organización, ¿sí? Por no atender esos temas o no resguardar la información de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Así que atención a esos detallitos, ¿no? Igual, si no cumples, por ejemplo, el tema de los extintores o el seguimiento de esos, ¿cómo le dicen? No sé si es instrumentos de seguridad, pero tienen un nombrecito. EPPs, Miss, EPPs. EPPs también, si no entregas los Equipo de EPPs, protección y seguridad, sí. exacto, Yolanda, ¿no? Si no entregas los EPPs adecuados, también te ponen multa.
Y la SUNAFIL es la organización que te pone las multas y las multas son caras. Y si es muy grave la cosa, te pueden hasta cerrar la organización. Así que nosotros tenemos que tener bien ordenados los documentos, las evidencias de que estamos cumpliendo con los temas legales, ¿sí? Y todo eso en algún momento va a cumplir su tiempo de resguardo, ¿no? Y tenemos que saber qué hacer también, cómo vamos a eliminar esa información sensible. Ojo, porque es información sensible, ¿no? No podemos eliminarla así por así, ¿no? Así que tenemos que disponer esos documentos y tenemos que saber cómo, ¿sí? El control también nos asegura o nos sirve para que se almacenen los documentos maestros, se distribuyan las copias y se retiren los documentos obsoletos, ¿no? Ya es básicamente la gestión. Y como hemos visto en los documentos o en los listados maestros, nos permite tener un orden, ¿no? Saber por proceso cuántos documentos tenemos, cuántos procedimientos, manuales, listados, directivas, ¿no? Y cuántos formatos o registros vamos a tener también. Estos listados nos ayudan justamente, y no solo para los documentos internos, sino también para los documentos externos. Vamos a ver hoy día algunos de los documentos que ustedes crean que son importantes resguardarlos también y que de alguna manera nos van a ayudar, en el caso de los listados maestros, a ordenar y a tener registrados qué documentos tenemos que tener ahí a la mano y también hacerles ese seguimiento, ¿no? Así que vamos a revisar vamos a continuar el día de hoy estos temas de documentos o listados maestros, ¿sí? Y bueno, que forman parte de este proceso de control de los documentos que nos van a permitir también evitar muchos riesgos y en este caso multas o problemas legales, ¿sí? Ahora, este control de los documentos también nos permite definir claramente o deberíamos tener claramente definido quién se va a encargar de identificar la necesidad de realizar las revisiones, las autorizaciones, la publicación de los documentos. Normalmente en el listado maestro no se indica, ¿no? Solo se indica el responsable o el proceso responsable, pero sí deberíamos definir en nuestros documentos quién elabora, quién revisa y quién aprueba el documento, ¿sí? Es parte también de un control. Después, ¿quién se va a encargar de preparar y redactar los documentos? Que básicamente es quién elabora. Ahora, en el caso del procedimiento de gestión de documentos, normalmente el que elabora es el responsable del proceso, el que sabe más, ¿no? Hay organizaciones que normalmente toda esa carga se la dejan a calidad, a mejora continua o a un solo proceso. Y no debería ser. Ahí yo creo que todos, y es una buena práctica, que todos se involucren en sus propios documentos, que todos elaboren sus documentos, en este caso los responsables de los procesos, porque saben el paso a paso de su actividad, ¿no? Y en base a eso puedan proponer, ¿no? Documentación a otra de las partes, que sería probablemente mejora continua, o alguien que conozca el proceso también, quien revise y otra parte quien autorice o apruebe el documento, ¿no? También debemos definir quién se encargará de controlar los documentos, ¿no? Y la distribución de estos documentos o los accesos. Como bien decía Néstor o Cecilia, tú puedes trabajar documentos y deberías tener también o saber quiénes van a poder acceder a esos documentos y quiénes van a tener, por ejemplo, los controles de modificación o los controles de solo lectura, ¿no? Ese control de distribución debería estar mapeado también en los listados maestros. Hay algunos que te indican a quién estás entregando el documento. Es más, hay un acta, yo a veces manejo un acta de entrega de documentos, ¿no? Y especialmente cuando trabajamos en físico o con padres de familia, ¿no? Y le entregas un manual o un instructivo, le haces firmar como un pequeño voucher donde indicas que está recibiendo, ¿no? Y firma. Y también, ojo, para el caso de algunos documentos, algunos reglamentos, te piden, ¿no? El cargo de entrega, o en este caso el cargo de distribución. Algunas normas te piden eso, ¿no? La ISO 9001 ya no te pide, antes sí te pedía el cargo de entrega. Ahora no, por un tema de ahorro de papel y un tema también de evitar mucha documentación. Ahora, en el caso de si trabajamos con sistemas virtuales, hay algunos que te mandan un correíto, ¿no? Por ejemplo, cuando entran al Zoom, hay algunas
configuraciones, ¿no? Que tú al momento de ingresar te registras, colocas tu nombre, tu dirección, tu correo y ahí tú estás registrando tu asistencia, ¿sí? O que te está llegando, en este caso, algún documento, ¿sí? Hay configuraciones que te indican al momento de que recibes o abres el correíto, le llega a la otra persona que ya abriste el correo y tienes la información, ¿sí? O que descargaste la información en todo caso. Hay esos controles, bueno, y es un tema de configuración, pero lo importante es asegurarnos de que quién va a recibir, o cómo se va a distribuir la documentación y qué acceso va a tener, ¿sí? A veces cuando tú tienes un intranet o cuando tú tienes un sistema, una plataforma virtual, eso es más fácil, ¿no? A veces por correo, tú envías correos y la gente o sea, ve que está ahí en la bandeja y no los abre por un tema X, ¿no? Y podrías tener problemas también, ¿no? No le llega la información, ¿no? No tiene el documento vigente o la última modificación, por ejemplo, ¿no? Y eso puede ser también causas de no conformidad, así que debemos asegurarnos justamente este tema de distribución y los accesos, ¿sí? Otro de los puntos que forman parte del control de documentos es el tema de la codificación. Cuando hablamos en la primera clase y vimos se presentó un ejemplo de cómo codificar, ¿no? Ahora, un detalle importante es que cada organización o cada estructura de codificación depende de cada organización, ¿no? Siempre en función que aporte valor. No recomiendo llenarnos de un código súper grande porque probablemente sea muy complicado recordar o es difícil, ¿no? Para toda la institución. Lo ideal es que sea práctico, dependiendo mucho del tamaño de la organización, de las personas, de la cantidad de procesos, ¿no? Como les decía, en muchos casos el tema o el orden de procesos ayuda mucho a este tema de codificación, ¿sí? Lo importante es que nos permita identificar rápidamente el documento, ¿no? O saber dónde está, de qué proceso es, de qué área, qué oficina, ¿no? Lo ideal es que tengamos claros los procesos. De ahí parte mucho el tema del control de documentos. Como lo vieron en la sesión pasada con el listado maestro, normalmente la clave es tener claro nuestros procesos, saber de dónde vienen, ¿no? Saber la naturaleza del documento también, es decir, el tipo de documento, saber si es un manual, si es un instructivo, un procedimiento, un formato, registro, ¿no? Es importante tener claro, ¿no? Y saber el correlativo, ¿no? Por ejemplo, acá en organización podríamos colocar IE, las siglas de la organización. Acá en lugar de sección podría ser el proceso, ¿no? Las siglas del proceso, el tipo de documento, ¿no? La M de manual, el P de procedimiento, dependiendo del documento, ¿no? Y el correlativo, 1, 2, 3, que un poco lo trabajamos en la clase pasada, ¿no? Ahora, este es un tipo básico. Hay diversas metodologías para documentar, ¿sí? Depende mucho de cada organización, cada uno le puede poner más cosas, menos cosas, ¿no? Depende mucho de cada uno, ¿sí? Pero lo básico es el proceso, el tipo de documento y el correlativo. Eso es lo básico. Ahora, para un detalle, ya una vez que tenemos los documentos, lo tenemos ordenado, lo tenemos codificado, los tenemos en físico, que en muchos casos ya estamos parando, ya no se trabaja mucho en físico, ahora se trata de manejar todo virtual, ¿no? Pero todavía para el tema de los documentos en físico, no sé si ustedes han visto ahí, ¿no? Copia no controlada, copia controlada, su sellito ahí, ¿no? Que es básicamente una de las tantas formas de controlar documentos también, mediante el uso de copias controladas, cuando tú sabes a quién vas a entregar la copia, cuando tú entregas el documento a alguien, ¿no? Sabes a qué proceso está, dónde está el documento, ¿no? Y que esa copia de alguna manera está siendo notificada y tiene un correlativo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no? Tú entregas y sacas copias de una copia no controlada, tal vez para una capacitación, un procedimiento donde tú entregas para todos los participantes, ¿no? Y ahí le colocas el sellito de copia no controlada, ¿no? Y cuando cambias, o cuando modificas o haces alguna mejora, algún cambio al documento, lo ideal es que le pongas su obsoleto. Y esto para evitar las no conformidades y el uso también de que por ahí alguien te saque una vez, estaba en una auditoría y estábamos ahí con los auditores, con todos los directivos, ¿no?
y llega, justo el auditor pide un documento, un procedimiento, ¿no? Y llega un docente y dice, acá yo lo tengo, ¿no? Y como El Salvador, llega y El Salvador tenía un documento obsoleto y lo sacó de su mochila encima. Y, y uno que no debía tenerlo él, menos en su mochila y arrugadito encima, y tres, que era el documento obsoleto, imagínense, yo me quería morir, decía, ¿de dónde? Y eso pasa, imagínense, ¿no? Con estas copias controladas o con estos documentos, así que mucho cuidado con estos documentos en físico, ¿no? En digital ahí les ponemos todos los candados, los controles, todo, todo lo que podamos tener, pero a veces en físico puede pasar eso, ¿no? O que alguien me imprimió un procedimiento, ¿no? Y lo tiene ahí bien guardadito, dobladito en su maleta, en su mochila, y en plena auditoría te sorprenden ahí, te sacan, acá yo lo tengo, ahí tiene, pero la versión obsoleta, la versión antigua. Y bueno, cosas de esas pueden pasar, ¿no? Así que por ahí nosotros que estamos manejando, que vamos a manejar los documentos, debemos ponernos pilas y asegurar, ¿no? Prevenir que puede pasar eso, ¿no? Y no solo para la auditoría, sino en general, ¿no? Para estar ahí chequeando que todos tengan los documentos vigentes, los documentos actuales, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado algún tema de esos, el manejo de obsoletos. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿No? ¿No han sufrido con esos temas? ¿No? Bueno, bueno. Eso sí, eso es bueno. A ver, pasemos al tema de... Seguimos con los controles. Hoy día es un tema de control, vamos a controlar este tema de los documentos, ¿no? Pero para controlarlo, como les decía, debemos saber qué es lo que tenemos. No podemos controlar algo que no conocemos, ¿no? Y para esto, para conocer cuántos documentos, justamente ustedes ya deben tener su listado maestro de documentos internos, completito, ¿sí? Pero no se preocupen, ahora vamos a revisar igual algunos ejemplos que les he traído, ¿no? Que eso quedó de tarea para mí, así que vamos a verlo luego del tallercito o durante el taller. Pero siguiendo con el tema de los controles, el lugar de uso también debemos controlar, ¿no? La información documentada debería estar disponible para su uso cuando y donde sea necesario, ¿no? Imagínense, si ustedes están en, no sé, su sede está en el norte, ¿no? A ver, ¿dónde? Imagínense ya en el Callao, no en el norte, en el Callao. Su sede está en el Callao, ¿no? Y la sede principal está en Chorrillos, ya están lejitos. Imagínense, y toda la documentación la tienen allá en Chorrillos y en la sede Callao solo están hablando de documentos físicos, ¿sí? Uno que otro documento. Viene el auditor, les pide los documentos y no está en su sede, ¿sí? Y ustedes dicen, no, pero todo está centralizado en la sede principal, que es en Chorrillos. Acá en el Callao, bueno, somos una sucursal, tenemos tantas aulas, pero no, toda la información, la oficina está allá, en Chorrillos, ¿no? Desde ahí ya es una no conformidad, porque los documentos y las normas, los sistemas de gestión te piden que toda la información documentada tiene que estar en el lugar de uso, ¿sí? Donde y cuando sea necesario. Si ustedes van a aplicar, por ejemplo, o están realizando el proceso de enseñanza y aprendizaje, de ese documento o esos procedimientos aplicados a ese tema deberían estar, en este caso, en ambas sedes, porque en ambas sedes se aplica ese proceso, ¿sí? Así que es importante que la información esté en el lugar donde y cuando sea necesario. Ahora, si es virtual ya no hay problema, pues porque ahí estás en la nube, en tu casa y en cualquier lado puedes abrir el documento y listo, ¿no? Pero en el caso de que sea físico, tengan cuidado, porque sí, puede ser importante este punto. Ahora, tiene que estar disponible también para todos los responsables, ¿no? Imagínense que haya una dirección o alguien que requiera documentación y no conozca o no sepa dónde está disponible o dónde está la documentación, ¿no? Es importante que todos conozcan el lugar donde está almacenado, en este caso, los documentos. Otro punto es la integración. La disponibilidad de información documentada es clave para que el sistema de gestión se integre y adopte en la rutina, ¿no? Es importante
como les comentaba al inicio de las sesiones, ¿no? Esto no es una isla. De alguna manera, la documentación tiene que integrar a toda la organización. Tenemos que hablar de una manera institucional. Y esta documentación, ojo, no es solo para el proceso, para los procesos misionales, ¿no? Sino es para todos los procesos. Incluye sistemas no solo de calidad, sino sistemas también de seguridad, sistemas ambientales, que también forman parte de requisitos legales, tanto para los colegios como para los institutos y las universidades. Tienen que aplicar diversos sistemas y tienen que tener o cumplir, ¿no? diversos requisitos legales. Así que es importante considerar, y la idea es que esta información que ustedes tengan permite esa integración de los diversos sistemas y te permita también cumplir con los diversos requisitos, ¿sí? Y de alguna manera llame y no te haga la vida un poco, no te complique la vida, como dicen, ¿no? Sino te la haga más fácil, porque a veces hasta que tú adoptas el nuevo sistema, ¿no? Imagínense que una norma te diga que tienes que hacer así el documento y la otra te dice, no quiero el control de cambios adelante, sino lo quiero atrás y así, que se contrapongan entre las normas, ¿no? La idea es que no, que podamos integrar todos esos requisitos y tener un solo documento que me permita justamente en este caso controlar los documentos, ¿no? Como hicimos en la primera sesión, el primer tallercito, con un solo documento me permite controlar a todo o toda la gestión documentaria en la organización, ¿sí? Y eso aplica para varios sistemas, no solo calidad, sino como les decía, para otros sistemas que me van a ayudar también a cumplir los requisitos legales. Ahora, esta información documentada tiene que protegerse adecuadamente para asegurar su legibilidad y su accesibilidad. A ver, ¿qué opinan respecto a este punto? ¿Qué opinan? ¿Cómo se protegería adecuadamente para asegurar que sea accesible y que sea legible? A ver. Vamos a preguntar. ¿Odalí? ¿Odalí? Sí, Miss, dígame. ¿Cómo estás, Odalí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Coméntanos, ¿cómo protegerías adecuadamente la documentación para que sea legible y para que sea accesible? Para que sea legible y accesible. Bueno, en el caso de nosotros, como le han comentado algunos de mis compañeros, trabajamos todo en la nube, ¿no? La protección de la legitimidad quizás será el correo institucional. Para, no sé si por ahí estaríamos bien en esa línea, que todos los documentos siempre sean trabajados o dirigidos a través del correo institucional, y lo mismo es con la accesibilidad, ¿no? Se controla, al igual que lo mencionó Néstor y Cecilia, ¿no? Se controlan los accesos dependiendo de las personas que están implicadas en ese documento con el control de editar, ¿no? Y aquellos que solamente puedan comentar o sea, dejar comentarios, o como lectores también se les puede dar el acceso, ¿no? No sé si por allí va. El tema de accesibilidad, sí. El tema de legibilidad, que de alguna manera nos ayude o nos permita comprender o leer bien el documento, ¿no? Imagínense qué pasa si ustedes tienen un procedimiento donde la letra es súper chiquita y lo tienen en PDF muy bonito, o tienen el documento en PDF y está borroso, ¿no? Tienen el flujo, Ok. lo tienen borrosito, ¿no? Ese control, ¿cómo se aseguran con que el documento sea legible, lo puedan leer, lo puedan ver, sea adecuado, ¿no? Bueno, lo que nosotros hemos hecho este año es que desde todas las áreas han compartido sus protocolos, tanto académicos, formativos, pastorales, al área de comunicaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho este año? Y el área de comunicaciones es la que ha trabajado un solo formato. Un solo formato, desde respetando la línea de colores, el tipo de letra, el tamaño de letra, porque como hay toda una línea gráfica, también hay un tipo de letra que es el único que podemos usar,
y el tamaño de letra también. Entonces, quienes le han dado este tipo de formato ha sido el área de comunicaciones. Pero nosotros les hemos compartido a todos nuestros documentos ya corregidos, ya revisados por cada área y socializados por los docentes incluso. Ya la parte final, y si es por la parte administrativa igual, ya revisados al área de comunicaciones. Y ellos son los que han trabajado en un solo formato todas las políticas y todos los protocolos y los han subido a un site y ese site ha sido compartido con todos. Ok, Adalí. Sí, buena estrategia, ¿no? Y ese tema de darle mi documento a alguien y que alguien me diga efectivamente, ok, sí, se puede visualizar, ¿no? Porque a veces ha pasado, les cuento algunas organizaciones que me muestran, cuando voy a hacer auditorías, ¿no? Pido un documento, me traen el procedimiento y la letra es chiquita, o el flujograma no se ve bien, se ve borroso, ¿no? Esos detallitos, por ejemplo, no deberían suceder. La información documentada tiene que ser clara, legible, ¿no? Donde tú rápidamente puedas agarrar el documento y decir, ah, sí, ¿no? O sea, leerlo con facilidad, no tener que estar poniéndote así súper cerquita o súper lejos, ¿no? El documento, no sé si ustedes han visto a veces que no puedes ver muy bien el documento porque o la letra es muy chiquita o tal vez tienen el dibujo, la imagen borrosa. Adelante, Jessica, veo tu manito levantada. Buenas, buenas noches, profesora. ¿Sí se me escucha? Sí, muy bien, Jessica. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero en realidad ahí también hay otro tema, ¿no? O sea, lo ideal sería que podamos, digamos, construir o refaccionar el documento, si algún término quisiera utilizar. En la experiencia que yo, por ejemplo, tengo, a veces nosotros tenemos documentos que han sido construidos hace 40, 50 años. Y obviamente su legibilidad, porque era con máquina de escribir inclusive, hasta ahora los documentos originales, algunos son ilegibles porque no ha tenido una buena técnica imagino, de resguardo, de custodia, ¿no? Y lo único que queda es mantener el documento, pero sí, en el caso de nosotros, por ejemplo, lo tenemos escaneado y lo tenemos en un repositorio que es un sistema que se ha creado. Y Secretaría General es quien resguarda los documentos originales, porque en el tema del licenciamiento tenemos que mostrar esos documentos. Entonces, por ahí el tema de la legibilidad, ¿no? La accesibilidad, como le comentaba en mi institución, todo lo físico está a cargo de una sola oficina, que es Secretaría General. Entonces, nadie más puede acceder a esos documentos, a excepción, si lo requirieras, tienes que presentar una solicitud, ¿no? Pero también la virtualidad nos ha llevado, o la pandemia nos ha llevado a que la mayoría de los documentos también se trasladen, como le decía, a un sistema, en el caso de mi organización, un sistema bajo el cual solo ciertas personas tienen acceso total a esto y otras tienen acceso de lectura dependiendo de la necesidad de conocer del documento, pero también se ha migrado, por ejemplo, en el trámite documentario, y donde está pues toda la información a un sistema donde se maneja a través del Drive. Y como usted decía hace unos momentos, lo que a veces nos juega en contra es el espacio, ¿no? Y cuando ya requieres de más espacio, bueno, ese es un pago, obviamente, pero también ha pasado de que no te has dado cuenta y hemos perdido información. Entonces, considero que sí se debe manejar el tema de la información dentro de la organización como parte de un activo, porque si no, no puedes hacer esa llamada trazabilidad. Exacto, exacto, Sí, Jessica. Ujú. sí, eso quería comentar. Gracias. Muy buen aporte. Muchas gracias, Jessica. Tú has dicho algo súper importante, el tema de trazabilidad, ¿no?
Imagínense en el caso que les contaba de la SUNAT, ¿no? Si este proceso contable no hubiera tenido esa trazabilidad, ese historial, considerando el orden, ¿no? A través de los años, ¿no? Y los pagos, imagínense, uno, si no tenía el documento, perdía la trazabilidad, perdía la evidencia del pago y se ganaba una multaza, ¿sí? Así que, excelente, Jessica, gracias por el aporte. Adelante, Cecilia, veo tu manito levantada. Sí, un poquito hablando de ese tema de la elegibilidad, ¿no? En cuanto a instituciones como la nuestra, que es el colegio, que seguimos actualizando documentos, creamos documentos nuevos y obviamente trabajamos en una línea virtual, ¿no? En una línea de trabajo colaborativo. Qué importante es generar en nuestros colaboradores esa cultura de respetar la línea gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora con una nueva línea gráfica que tiene el colegio? Entonces, si nosotros manejamos como mandos medios, en mi caso, equipos de docentes, los documentos o los nuevos documentos que se hacen siempre pasan bajo un poco la mirada nuestra para ir viendo el tema tipo de letra, formato, si lo vas a hacer en un documento de Google, si va a ser una hoja de cálculo, entonces bajo qué formato estar, los colores, colocar el escudo y más aún si son documentos que van a salir para las familias y se van a difundir a las familias. Entonces, es importante el tipo de letra, el tamaño, revisar ortografía, revisar redacción, que eso es muy importante. Entonces yo creo que también tenemos una gran misión nosotros como instituciones, el ir educando un poco a esa cultura, a nuestros colaboradores que también participan en la elaboración de estos documentos, ¿no? Sí. Y algo súper básico es que tengan las pautas claras, ¿no? Desde el inicio, que sepan, por ejemplo, como bien han comentado, ¿no? Que sepan que tienen que trabajar con su Arial número 12, ¿no? O sea, que lo tengan claro. Y ese claro, ¿dónde va a estar? Justamente en su manual de identidad, para el caso de los colores, los logos, o en el caso de su procedimiento o su instructivo de elaboración de documentos o de creación de documentos. En algún lugar, ¿no? Debemos tener claro estos lineamientos o estos pasos que se deben cumplir al momento de elaborar nuevos documentos, ¿sí? Eso es clave. Pero ¿qué pasa cuando, como bien dijo Jessica, tengo documentos que tengo que resguardar y son de muchos años atrás, ¿no? Y probablemente hace varios años no se tenía las facilidades electrónicas que ahora se tienen, ¿no? Y en muchos casos hay documentos que ya por el tiempo tienen un desgaste considerable y tengo que resguardarlos, ¿no? Y tengo que cuidarlos para evitar también, porque es parte de evidencias que tengo que entregar en el momento de las auditorías, inspecciones, X temas, ¿no? Que tengo que presentar. Y justamente la norma me dice que tengo que asegurarme y proteger el documento, ¿no? Para proteger justamente también que pueda ser legible, que pueda ser accesible en caso se requiera, ¿no? En este caso, para asegurar o para evidenciar las condiciones básicas, en algún momento me piden algún tipo de documento, algún plano, por ejemplo, ¿no? Y a veces los planos, cuando de alguna manera tú quieres escanear los planos, el plano es grandote, tienes que reducirlo y en esa reducción se pierde información o se hace muy difícil su visibilidad, ¿no? Así que son detallitos que debemos cuidar. Adelante, Jessica, veo tu manita levantada otra vez. Sí, gracias. Tuve una experiencia ya hace algunos años atrás. Esta era una empresa colombiana en la cual emulamos el trabajo aquí en Perú y creamos un centro de documentación, ¿cómo era? CAD, Centro de Administración Documentaria. Estoy hablándole, mire, la primera experiencia el 2010, miento, 2003 creo que era. Uy, ¿cuántos años han pasado? Y, entonces, sí, fue la primera experiencia. Mire, en realidad este centro de administración documentaria que atendía a todas las sucursales en todos los departamentos del Perú, nosotros concentrábamos la información de toda la empresa, ¿no? Y solamente en esta oficina se administraba toda la información. ¿Por qué? Porque como antecedente había que, por ejemplo, personal que se iba resentido de la organización,
borraba la información de la computadora o eliminaba los archivos y desaparecía. Entonces, desde ahí también se entiende de que los accesos, la administración de documentos es muy importante, hay que saber a quiénes dárselas, ¿no? Y bueno, porque es parte de también. Ahora, otra cuestión, por ejemplo, ahí, profesora, es el hecho de que tener bien en claro, como decían mis compañeras, mm, el hecho de nosotros tener en nuestro manual de identidad cómo debemos mm, diseñar cada documento, que es importante, que debe estar, imagino, en un procedimiento, en una guía, en un manual, pero también debería estar bien establecido qué personas deben tener acceso a determinados documentos, ¿no? Porque los documentos o se pueden perder o pueden ir a manos de, imagínense documentos legales. Claro. Entonces, Ujú. claro, o sea, tener cuidado en eso, ¿no? Sí, solamente eso quería comentarle, gracias. Ok, gracias Jessica. Sí, sí, efectivamente es este segundo punto, ¿no? Evitar la pérdida de la confidencialidad, la integridad del documento o el uso indebido, ¿no? Imagínense si alguien, algún documento sensible o la competencia, ¿no? Llega a obtener nuestros documentos, ¿no? Qué puede pasar, ¿no? Algún registro. Es más, los datos de nuestros alumnos. Imagínense, son datos confidenciales y uno si esos datos de nuestros estudiantes llegan a parar a manos inadecuadas, ¿no? Pueden de alguna manera generar este uso indebido, ¿no? Ahora hay tantas extorsiones, tanto tema peligroso, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Y además que es un tema legal, el tema del resguardo de los datos de las personas, ¿no? Deberíamos asegurar también y evitar la pérdida de esta información. Adelante, Cecilia. Un detallito pequeño, además, bueno, en nuestras instituciones tenemos un nuevo colaborador que ingresa y obviamente los que ya estamos tiempo ahí firmamos un compromiso de derecho de la confidencialidad, ¿no? Entonces, donde tenemos que respetar todos estos documentos que tienen privacidad, obviamente el manejo de documentos que tiene que ver con los niños, porque obviamente las familias nos confían a sus hijos, ¿no? Entonces, ese documento que firmamos al entrar a una institución, porque tenemos que respetar ese derecho de todo lo que llega a mis manos en el momento que estoy asumiendo un cargo o una función en la institución, yo tengo que respetarlo, ¿no? Entonces eso es parte de mi compromiso al firmar mi relación contractual con la institución o empresa, ¿no es cierto? Claro, claro. Y es importante, ¿no? Y hablando de este tema de riesgos, con el mal uso de la información, y especialmente cuando son niños, ¿no? Es súper sensible. Y nos vamos al tercer punto, que es el tema de los riesgos de seguridad de la información, ¿no? Imagínense que por un tema, ya imagínense un tema económico, ¿no? Un hacker viene, te vacía las cuentas, ¿no? De la institución educativa, ¿no? Y ahí, bueno, el tema económico. Pero ¿qué pasa con la información de los pequeños o de las familias? Porque no solo tú colocas información del alumno, sino también tema contable de los papás, los ingresos, ¿no? Los números para casos de emergencia, es más, hasta temas sensibles como tipos de alergias de los estudiantes, ¿no? En el caso de los colegios hay mucha información sensible, ¿no? En el caso de universidades no tanto, pero ya va por otro tema, los riesgos, ¿no? Pero igual son datos, es información que debemos resguardar, tanto económica como datos en este caso, de los estudiantes, ¿no? Datos también, ¿por qué no? Eh, en este caso, en el caso de las universidades se vería más, ¿no? Las entidades de las bolsas de trabajo, ¿no? Que nos van a recibir, en este caso, a los egresados, ¿no? También nos dan información. Y son, en general, información que no debería perderse o que debería estar resguardada. Ahora con el tema de los hackers y de todos estos temas maliciosos, los malware y todo ese tema que lo maneja muy bien tecnologías de la información, ahí deberíamos apoyarnos bastante de ellos para tener todos los controles, los antivirus, los candados, ¿no? Todo este tema para asegurar justamente o reducir, ¿no? Que se materialice estos riesgos, ¿no? Bajar la probabilidad para evitar un
un impacto alto en nuestra organización, ¿no? Porque sí, imagínense, ¿qué pasa si esa información sensible sale a la luz o se publica en algún lado? O una vez vi en los noticieros que hay un lugarcito, no sé si es Azángaro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que te venden los datos, ¿no? La lista de datos de las personas, ¿no? Imagínense que te vendan datos sensibles, y ese es el manejo de información, ¿no? Y los controles que deberíamos asegurar. Ahora, un detalle importante, la norma no te dice cómo tienes que gestionar tus riesgos de seguridad informática o de ciberseguridad, pero nosotros como organizaciones, ¿no? Dependiendo el grado o el nivel donde nos encontremos, tenemos que tomar acción y trabajar mucho de la mano con TI, y ahora más que toda la documentación está digitalizada, ¿no? Que todo lo escaneamos, todo lo guardamos en la nube, ¿no? Esas nubes, por ejemplo, algún mal empleado o alguien resentido, como comentaba, me borra la documentación, ¿no? Y si no tengo backups adecuados, no tengo un control adecuado de los datos, podría perder mucho, ¿no? Así que es importante esos temas, a veces que debemos trabajarlos con los procesos de tecnologías de la información o TI, o como lo llamen en sus organizaciones, pero son claves. Ahora más que nunca son claves el tema del manejo de ciberseguridad, ¿sí? Son parte del control de documentos que deberíamos tener en cuenta. ¿Sí? Siguiendo entonces con la clase, tenemos que manejar también el tema de la comunicación a través de la comunicación, ¿no? Otorgarse a personal apropiado, saber quiénes van a manejar la documentación, quiénes van a tener la documentación y cuáles van a ser sus aportes a esa documentación. Tal vez van a modificar o solo van a tener la responsabilidad de lectura, ¿no? ¿Cuál va a ser esa comunicación o cómo se va a realizar? Establecer el proceso, ¿no? Para asegurar que solo se use la información documentada adecuada según se ha planificado, ¿no? Si yo entrego, por ejemplo, a algún, en este caso, padre de familia, un formato para que lo llene, la idea es que solo pueda llenarlo de acuerdo a lo establecido, ¿no? Que no me cambie, por ejemplo, si yo le doy el formato donde indico que me dé su nombre, su dirección, su DNI, su correo, que me dé esa información, que no me cambie los datos, ¿no? Tal vez por otro tema, me dé otra información que yo no le estoy requiriendo, ¿no? Para eso es un formato, para estandarizar la información que requiere, ¿sí? Pero para eso tengo que tener claro también cómo va a manejar esa información, o cómo me voy a asegurar yo de que esa persona va a llenar específicamente los campos que yo requiero, ¿sí? La vigencia. Evitar el uso de documentos obsoletos, ya lo hemos conversado creo bastante, ese tema de evitar, ¿no? Documentos que han sido modificados, ¿no? Yo tengo que asegurarme que al momento de modificar documentos, de hacer cambios, de gestionar mejoras, la otra persona o todas las personas que están involucradas con ese documento, con ese proceso, conozcan el cambio, ¿sí? Sepan que ha habido ese cambio y que tengan las nuevas versiones en caso aplique, ¿sí? Y finalmente, justo este tema de distribución, ¿no? La distribución de la información documentada puede incluir a las partes interesadas pertinentes, tanto como clientes, organismos de certificación, autoridades reguladoras, padres de familia, ¿no? Imagínense, yo cambio la política de la organización, cambio el reglamento, ellos también, los padres de familia deberían saber que estamos cambiando, que estamos modificando, que estamos haciendo cosas, ¿sí? Y para eso hay diversos canales. Yo como organización tengo que establecer cuál es mi canal de comunicación, cómo voy a comunicar a los padres de familia, tal vez por la web, o por intranet, o por un correo electrónico, ¿no? En el caso de las universidades, por ejemplo, a las industrias, ¿no? En el caso de las bolsas de trabajo, ¿no? Yo tengo que informar cuáles son los requisitos o cómo las organizaciones, en este caso, las instituciones, ¿no? La industria va a poder solicitar a nuestros estudiantes para que vayan a hacer prácticas preprofesionales, por ejemplo, ¿no? Todo eso tiene que estar claro, y si hago algún cambio, ellos también tienen que conocerlo, ¿sí? Y es parte del control que yo debo tener. Ahora, esta documentación, una vez que ya la tengo bonita, ordenada, ¿no? De alguna manera tengo que preservarla y almacenarla en algún lugar, ¿no?
y justamente la norma me habla que tiene que almacenarse y preservarse en un formato o medio apropiado, que puede ser virtual, puede ser el físico, ¿no? En Pioners, en tener un lugar específico, ¿no? A veces tienen un cuarto especial cuando hay mucha información documentada, hay almacenes especiales para evitar que se honguee, que N cosas pueden pasar con los documentos, ¿no? Es más, hace poco, bueno, hace un par de años ya, no hace poco, hace un par de años un almacén de documentos se quemó, ¿no? No había un control adecuado y toda la documentación se perdió. Toda la documentación que se tenía ahí de varios años fue incinerada, ¿sí? Imagínense toda la pérdida y eso ha sido hace un par de años, ¿no? Con un tema, no una institución educativa, pero sí una institución del Estado, ¿no? Y bueno, temas sensibles ahí, ¿no? ¿A qué o por qué pasó ese tema del incendio en ese almacén de documentos, ¿no? Donde había muchos archivos, mucha información valiosa, X cosas, ¿no? Pero la idea es que tenemos que nosotros asegurarnos y almacenar la información en un lugar adecuado, ¿sí? En el medio adecuado, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Jessica, ella comentaba que tenía sus archivos en digital, en la nube, pero justamente, ¿no? A veces en el caso de que tienes mucha información, hay algunas nubes que se llenan, se saturan, o hay que comprar más espacio en la nube, o podrías perder datos, podrías perder información, así que por ahí hay que tener mucho cuidado. Considerar la duración y las condiciones del almacenamiento, ¿no? Con el ejemplo de la SUNAT, por ejemplo. Imagínense si en su procedimiento o en la información que ellos manejaban, los documentos legales los eliminaban a los 3 años o a los 5 años, ¿no? Imagínense, al séptimo año o al año 10 se presentaba ese reclamo, ese problema, esa multa y hubieran tenido que pagar, ¿no? Si no tenían los datos o la información adecuada, ¿sí? Las condiciones del almacenamiento, ¿cómo van a almacenar esa información? Más que todo en el caso virtual, físico, porque en el caso virtual es más fácil manejarlo, ¿no? Ya tú sabes que está en la nube, está protegida, tienes el espacio, ¿no? Sabes dónde está, en qué carpeta, ¿no? Ahí es más fácil. Contar con un sistema de respaldo y restauración adecuados, los backups, ¿no? Esto básicamente en la documentación electrónica. Ahí con el tema electrónico tenemos muchas facilidades porque puedes tener copias de respaldo, copias de seguridad, el historial, los backups, o la copia en los discos duros, ¿no? Hay muchas alternativas, ¿no? Para tener estas copias de respaldo y de restauración en caso se pierda algún documento. Fuentes para actualizar la información documentada. Es decir, ¿en qué momento voy a actualizar o qué información puedo requerir para actualizar documentos? Algunas de las recomendaciones de las normas es que yo actualice la información luego de la revisión por la dirección. La revisión por la dirección es un requisito de la norma que nos ayuda a verificar si estamos cumpliendo con las acciones, estamos logrando los objetivos, estamos cumpliendo con todos los requisitos, tanto internos como propios de la organización como de la norma, y la alta dirección puede proponer mejoras o puede proponer cambios. Luego de esos cambios se tendría que actualizar la documentación. Otro motivo para actualizar documentación serían los cambios en los productos, ¿no? Por ejemplo, algún cambio en el servicio, un nuevo sistema, una nueva sede, ¿no? Una nueva metodología, todo eso genera cambios y también me lleva a actualizar mi documentación. Cambios en los requisitos del cliente, ¿no? Tal vez los padres de familia quieren migrar, no sé, a alguna nueva base de datos, quieren que, bueno, hay temas que ya están regidos y ya no, o ya están, son claros y ya no se van a poder modificar, pero tal vez quieren algo más los docentes, o perdón, los padres de familia, ¿no? Y tendríamos que modificar el procedimiento en base a ese requerimiento, si es aplicable, ¿no? Cambios en los requisitos legales o reglamentarios. Imagínense que las normas me digan que para este año todas las organizaciones educativas deben tener, no sé, ascensores, ¿no? A partir de 2 pisos, ya. ¿No? Cuando lo normal es a partir de 3 o 4, pero ya. A partir de 2 pisos deben tener ascensores, ¿no? Ya, hay que actualizar y hay que actualizar el procedimiento y hay que actualizar también
la implementación de ese requisito, ¿no? Los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, ¿no? Que es uno de los capítulos de la norma, del capítulo 4, que me pide identificar justamente todos los requisitos, ¿no? Y basándonos en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, sabiendo qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué plus necesitan de nosotros como organización, como institución educativa. Sabiendo eso, y si hubiera algún cambio, yo tengo que aplicar también esos cambios o llevarlos a mis procedimientos, a mi documentación, ¿sí? Son algunos de los referentes o de las fuentes que me permiten gestionar cambios en la documentación y me deberían llevar a actualizar, a revisar mi documentación, a ver cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar en base a estos cambios o a estos puntos que son parte también de las normas del sistema de gestión, son requisitos del sistema de gestión. Ya hablando del tema de actualización o continuando con las actualizaciones de los documentos, una vez que ya sé las fuentes, es decir, por ejemplo, la alta dirección dice que vamos a ampliar una nueva sede, ¿no? O sea, en el centro de Lima, se va a ampliar un nuevo local, ¿no? Ya, en el centro de Lima. Ok, vamos a cambiar los procedimientos o los lineamientos específicos para la aplicación, ¿no? Ok, lo ejecutamos, lo desarrollamos como tal, alguien tiene que revisar si está de acuerdo con todos los pasos o el procedimiento para esa aplicación. Hay que actualizar las versiones, es decir, si teníamos versión 2, ahora pasaría a una versión 3 ese documento. Alguien tiene que aprobar el documento y darle el check para que se pueda aplicar, ¿no? Y distribuirlo a los procesos que sean aplicables o que van a requerir esa información documentada, ¿sí? Y para eso hay que entregarlo, distribuir la información documentada. Son pasos que debemos tener claro al momento de los cambios, porque no es solo cambiar por cambiar, sino que tenemos que tener todo un proceso del cambio, ¿sí? Y tenemos que tener claro quiénes son los responsables, el control de las versiones, tanto en los documentos como en la generación también del cambio. Tenemos que planificar los cambios. Bueno, ya yéndonos un poco al tema de la conservación y la disposición, una vez que ya hice los cambios, tengo todos los documentos actualizados, la gente va bien, está cumpliendo con mis documentos, está haciendo lo que debe hacer, igual tengo que definir cuánto tiempo voy a tener ese documento, ¿sí? Cuánto tiempo lo voy a conservar, considerando si lo tengo en la nube, si lo tengo en físico, ¿no? ¿Cómo voy a disponer ese documento? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy a acceder a ese documento? ¿Cómo voy a hacerle esa disposición, ¿no? A través de la web, lo voy a tener en la web para que todos lo conozcan, o lo voy a tener en el intranet para que solo las personas que tengan acceso puedan visualizarlo, o tal vez lo voy a entregar por correo electrónico, ¿no? ¿Cómo voy a conservarlo, ¿no? Si es físico, qué proceso lo va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, nos comentaban que hay organizaciones que solo un proceso maneja la documentación, como que hay otras organizaciones que cada proceso es responsable de sus propios documentos, ¿no? Depende mucho de cada organización y cómo va a disponer esos documentos. Igual el ciclo de vida del servicio brindado sería un referente para las fechas o los tiempos de conservación de los documentos, ¿sí? Igual, una vez que cumple ese ciclo de vida del documento, deberíamos disponerlo adecuadamente, es decir, eliminar o ver si se va a reciclar el documento o se va a eliminar completamente en el caso de los físicos, ¿no? Y en el caso de los virtuales, saber qué se va a hacer, ¿no? Para que ya no ocupe espacio en la nube, lo vamos a eliminar, pero esa eliminación tenemos que asegurarnos que luego no vaya a tener algún impacto negativo, que no nos vaya a generar alguna pérdida como bien decía Jessica, ¿no? La información es un activo en muchos casos que si se pierde podemos perder mucho, mucho. Porque puede ser causa de multas, puede ser causa de problemas legales, puede ser causa de perder evidencia clave para algún proceso posterior, ¿no? Que a veces las cosas pasan y necesitas justamente esa evidencia que te respalde, ¿no? Así que es importante considerar esos detalles al momento de conservar la información, al momento de planificar la conservación
de la información y considerar también los tiempos, porque cada documentación tiene tiempos específicos, ¿no? Eso es importante considerar, ¿sí? Bien. Eso ha sido la parte teórica. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no, nos vamos a un pequeño break y regresamos, ¿les parece? Unos 15 minutitos para mostrarles un poco el tema de los documentos, los ejemplos que hemos ido, o el ejemplo que les tengo para el tema tanto de los documentos internos como los externos, ¿sí? Entonces, ¿regresamos? Profesora, Dime, ok. adelante, Jessica. Una ¿Ibas a comentar consulta. algo? Sí. Sí. Me conecté tarde. ¿Llamo lista, por favor? Ah, sí. Dame un minutito. Muchas gracias. Listo, estimadas, estimados, regresamos. Ya son 8:30, 8:31. Vamos a trabajar entonces este tallercito de listado maestro de documentos externos, ¿sí? Para este taller ustedes tienen que haber descargado el documento que he compartido en el Canvas también, que dice taller 3. ¿Sí? Ahí hay bueno, en realidad hay dos documentos nuevos, el taller 3 y uno que dice ejemplos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a conversar. En este documento que dice taller vamos a trabajar no todos, sino 5 documentos. A ver, 5 documentos externos que para ustedes creen que es súper importante o necesario para que apoye justamente al proceso educativo, en este caso, o en el colegio o en la universidad, ¿sí? ¿Qué documentos externos que pueden? Y ahí les paso algunos ejemplos. Justo, a ver, déjenme compartir. Para esto les he compartido algunos ejemplos de listados maestros. Miren, acá, en esta organización, por ejemplo, ellos consideran, porque ellos tienen un sistema integrado de gestión, un SIG, no solo calidad, sino también seguridad y ambiente integrado en su organización, ¿no? Y ellos tienen a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento de esta ley, la Ley de Residuos Sólidos, ¿no? Las emisiones contaminantes, el reglamento de aguas, ¿no? Y por acá hay uno importante que lo hemos conversado el día de hoy, ¿no? Las normas de protección a la propiedad intelectual, INDECOPI, sobre el tema, bueno, en este caso de derechos de autor, pero por ahí conversábamos del tema del manejo de la protección de los datos, que creo que acá está también, ¿sí? La ley de protección de los datos, ¿no? Que son temas que deberíamos tenerlo clarísimo, ¿no? Y deberíamos, si bien, ok, no conocemos la estructura, no conocemos la parte legal, porque en este caso, por ejemplo, los documentos externos lo manejaba la unidad de asesoría jurídica, que así se llamaba su proceso, ¿no? Pero para nosotros como organización no necesariamente tenemos este proceso. Tal vez en nuestra organización lo maneja calidad o lo maneja otra área, ¿no? Pero sí deberíamos tener un control de los documentos externos. En este caso, para el taller, solo necesito que ustedes me coloquen qué documentos creen que sean súper importantes para la parte operativa, para los procesos misionales, ¿sí? Acá les muestro otro ejemplo, que no es necesariamente, pueden colocar los requisitos legales y reglamentarios, pero también pueden colocar las normas que ustedes tengan en su sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, la ISO 9001, que creo que acá no está. No, acá está ya. La ISO 9001, que es la norma que me da los requisitos para el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, se colocaría el título, la entidad, en este caso es la ISO, la fecha de publicación, que solo aplica para leyes, reglamentos y normas, ¿no? La fecha de inicio de la vigencia, bueno, eso puede ser tentativo, ¿no? Porque puede estar publicada en una fecha y al día siguiente inicia la aplicación, ¿no? En este caso habían copias por punto de distribución, es decir, a quién le entregaban, cuántas copias, ¿no? ¿De qué forma? Electrónica, física,
la ubicación, dónde está ubicada, puede ser en el Drive, en la nube, en qué proceso, ¿no? ¿Quién es el responsable? Por ejemplo, acá solo había un responsable, que es el sistema de gestión de procesos, ¿no? Ya, solo ese responsable manejaba la documentación. Y bueno, los años, ¿no? En este caso, ¿cuántos años iba a conservar el documento? Y en este caso era, como son temas legales, todo es en base a la publicación de la nueva versión, ¿no? O sea, depende mucho de cada requisito, cada norma legal. En caso se actualizaba esa norma legal, también se actualizaba el documento vigente para la organización, ¿sí? Son algunos de los documentos, o perdón, de los ejemplos para este caso, porque en el tallercito que vamos a hacer, hoy vamos a hacer algo muy, muy parecido. Este es el documento que yo les he compartido, ¿sí? Ustedes, aquí nos enfocamos en el título, ¿sí? Porque este es básicamente el código el código del documento o del reglamento, de la normativa. Nos enfocamos acá en los títulos, ¿sí? Vamos a trabajar 5 documentos, ¿sí? ¿Qué documentos para ustedes creen que es súper importante? Si no conocen el código, no se preocupen, esto lo pueden dejar libre, ¿sí? Pero acá, el título del documento, eso es importante. ¿Y de qué entidad u organismo procede? Tal vez de Minedu o de SUNEDU, para el caso de las universidades, o tal vez no necesariamente de ahí. Por ejemplo, el tema de los datos, de la protección de datos, ¿no? Que aplica para todos, ¿no? Y van colocando ahí, ¿no? Estos dos son clave, ¿sí? Estos dos, trabajamos 5 documentos legales o documentos, por ejemplo, la ISO 9001, ¿no? O la ISO 21001, dependiendo, tal vez para ustedes sí es importante para el proceso, para que apoye el proceso educativo, colocan acá, pues, ¿no? ISO 21001, norma de requisitos, ¿no? Para organizaciones educativas. ¿Qué entidad es la ISO? Fecha de publicación, 2018. Vigencia igual a partir del 2018 inicia su vigencia. La forma la tenemos electrónica. ¿Mm? La ubicación en la nube o en la web, o en el intranet, ¿no? Intranet, dependiendo dónde está la documentación. El responsable puede ser el proceso o la persona. Algunos ya, el responsable para la ISO puede ser el proceso de mejora continua, ¿no? El jefe o la jefa, la directora del proceso de mejora continua. Y ya está. Un documento. Y así. ¿Qué otro documento? Y acá sería ya solo las siglas, ¿no? ISO 21001-2018. Esa es la sigla y ese es todo el título. Y algo así. Así vamos a trabajar para este taller, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Trabajaríamos 5 documentos. Esto es lo más importante, estos dos, título y entidad, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Adelante, Néstor. Miss, una consulta. En el caso de que fueran, por ejemplo, yo gestiono toda la parte de sana convivencia, que es este protocolo 5, que son leyes, decretos supremos, ¿cómo colocaría en la parte de nombre del documento? Acá, ¿cuál es la normativa legal que abarca todos esos requisitos? El título siempre es RDD o RDVM, por ejemplo, no sé, 204-2020, Minedo, por ejemplo. Ya, 204-2020. ¿Cómo se llama el documento? Ahí aparece, ¿no? Ley de protección o ley de sana convivencia, un nombre particular, ¿no? Ya, exacto. Y le colocas todo el nombre acá, ¿no? Ley de protección de sana convivencia, ¿no? Ok. O sea, le colocas Gracias. todo el nombre completo, el título correspondiente, y acá sería la codificación, ¿no? RM o RD-2004-2020. Ya. Es como que las siglas, acá serían las siglas, y acá el nombre completo del documento, del Minedu, ¿no? Minedu. ¿No? De Y acuerdo. ujú. Así Gracias. vamos a trabajar los 5 primeros, o perdón, los 5 documentos legales externos que para ustedes creen que son súper importantes para su proceso educativo, que puede ser no necesariamente
del proceso educativo, sino de diversos temas que sí, por algún lado, el tema legal es importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la protección de datos personales, como les decía, ¿no? No necesariamente es del Minedu, no necesariamente es del ministerio como tal, sino que es de otra entidad que sí es clave y es importante, ¿no? Por ejemplo, Indecopi, ¿no? Igual con el tema del uso de los derechos de autor, ¿no? En el caso de las universidades tenemos que respetar ese punto, ¿no? Y por ahí ustedes elijan cinco de los documentos externos, legales, claves para sus procesos y para sus organizaciones educativas, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Nos vamos y regresamos para poder ver el ejemplo del documento interno, ¿sí? Para que no nos mezclemos. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna otra consulta. Dejo de compartir. Y nos vamos a las salas de grupo. ¿Sí? Vamos a tener, ¿qué horas son? 8:40. Una media hora hasta las 9:15, 9:20, ¿les parece? 9:20. Regresamos.